Antes de comenzar el vídeo me gustaría recordaros que esta es la parte 2 de la teoría, por lo que si no habéis visto la primera parte, id a verla antes de ver esta parte. Sin nada más que decir, comencemos con la teoría. Kiana había regresado, y con ella la llama que encendería el fuego de la esperanza en el interior de nuestros protagonistas. Tras la lluvia de golpes, la gran bestia colosal que hace nada había estado causando problemas en el grupo quedaría paralizada temporalmente, lo que el grupo aprovecharía para reorganizarse y planear una mejor estrategia contra las fuerzas enemigas. Pero antes de que esto pasara, Mars 7 correría hacia su madre Kiana y le daría un abrazo de bienvenida. Kiana le diría que tras esta batalla tendrían mucho tiempo para estar juntas, ya que su misión de mantener el Honkai en la luna había terminado como consecuencia del ataque de las Sky People. Tras esto, el grupo comenzaría con el plan y en mitad de la conversación Teresa mandaría la formación del primer escuadrón, el más poderoso de toda la humanidad. Un escuadrón formado por Bronya, Mei y Kiana. Exacto, el trío que empezó esta legendaria historia hace una década la acabaría nuevamente y para siempre. Pero esto no acabaría aquí, ya que Kiana le entregaría a sus antiguas compañeras algo que les perteneció hace 8 años. Kiana les entregó los núcleos de Escher para equilibrar la balanza en esta batalla. Tras esto, Carol y Tímido preguntarían sobre quiénes liderarían sus escuadrones, a lo que Mei y Bronya responderían lo siguiente. Durante nuestras misiones en St. Fountain y False Bay, habéis demostrado que tenéis todo lo que una valquiria de Chixal debe tener. Valor, solidaridad, lealtad, compañerismo. Por lo tanto, tras años de entrenamiento y lucha por el futuro de este planeta, nos alegra entregaros el rango S de Valquiria de Chixal. Adam, Carol, Lyle, Tímido, podéis estar orgullosos de todo el trabajo que habéis hecho hasta llegar aquí. Estamos muy orgullosas de todos vosotros. El cuarteto de Valquirias no podían creerlo. Las mismísimas Valquirias que salvaron la Tierra hace 8 años les habían entregado en persona el rango más alto de Chixal. Teresa añadiría lo siguiente: cuando todo esto acabe, tendréis una ceremonia digna de vuestro trabajo. De repente, un rugido estruendoso se oiría por todo el campo de batalla. El efecto de Kiana había desaparecido. Tras esto, el trío de Valquirias marcharía a toda velocidad hacia la bestia colosal. Bronya, con los poderes de la Escher of Reason, crearía un gran arsenal de versiones mejoradas del cañón Selene. Raiden Mei junto a Kurikara volarían alrededor del enemigo bombardeándolo constantemente para distraerlo del ataque de sus dos compañeras. Y por parte de Kiana, esta se lanzaría de lleno hacia la monstruosidad colosal usando todo el poder de los núcleos Honkai que llevaba en su interior, con el objetivo de realizar un ataque que, sin duda, fulminaría en su totalidad al emperador de las Sky People. El ocaso de su imperio interestelar estaba llegando. Este sabía que su final estaba cerca, pero como emperador de las Sky People, conocía muy bien el cómo funcionaban los humanos. Y si le añadimos el conocimiento adquirido gracias a Void Archives, entidad que adquirió conocimiento de la persona más sabia en cuanto al comportamiento de las personas, quedaríamos con un ser que sabría qué hacer en momentos así. Por ello, ignorando la muerte que se le avecinaba con cada segundo que pasaba, lanzaría un gran rayo de energía desconocida hacia el ejército que luchaba en la retaguardia contra el resto del ejército alienígena. Esto distraería lo suficiente a Kiana, quien volaría a toda velocidad hacia ellos con intenciones de detener ese ataque. Tras esto, Kiana usaría el ataque que había estado preparando para contrarrestar el ataque enemigo. El choque de ambos ataques sería suficiente como para empujar a Kiana, quien se estrellaría contra el suelo. Tras esto, Mei, llena de furia por lo que acababa de pasar, bombardearía a su enemigo con más intensidad, pero este agarraría la cola de Kurikara y las lanzaría ambas hacia el suelo. Mientras tanto, el ataque de Bronya llegaría y dejaría a la bestia paralizada nuevamente, dejando a Bronya debilitada, pero consciente. Los análisis obtenidos en la batalla contra Luceni nos han revelado cosas interesantes sobre la naturaleza de los poderes de las Sky People. Por ejemplo, la capacidad de enviar enemigos a otras dimensiones. Kiana, en el caso que tengas que intervenir contra esta amenaza, es importante que evites usar los poderes del vacío contra esta entidad, ya que al chocar contra poderes como los examinados anteriormente, podría acabar con la teletransportación de toda la Tierra a cualquier parte del universo.
Pero Kiana, sabiendo que esto no duraría mucho, aprovecharía la oportunidad para usar el poco poder que le quedaba para crear un gran agujero negro con el poder del vacío, logrando así destruir a su enemigo enviándolo a saber dónde en el vasto espacio. Kiana crearía el portal, pero no sería lo suficiente como para engullirlo por su cuenta. Kiana necesitaba ayuda, pero sus compañeras estaban en mala posición. En ese momento, Mar 7, quien observaba la batalla desde el suelo, recordaría el legado Gaslana: luchar por todo lo que es bonito en este mundo. Ella había tomado una decisión. Mar 7 correría hacia la cabeza de la Sky People y lanzaría un gran ataque con su arco hacia su enemigo, empujándolo hacia el interior del portal. Sin embargo, debido a la proximidad de Mar 7 con el portal y a su pequeño tamaño respecto a este, ella sería igualmente engullida y enviada al espacio. Kiana gritaría desesperada y tras esto, perdería el conocimiento. Rose Quartz の空、綺麗やけど、彼女には見えへんのか。La guerra había terminado. La Tierra volvía a estar a salvo. Sin embargo, no se le podía llamar un final feliz. El ejército de Chixal estaba para el arrastre. Nuestros héroes estaban agotados tras una batalla que parecía no tener fin. Mei y Bronia estaban sin fuerzas tras la dura batalla que hace pocas horas había tenido lugar. Y Kiana había entrado en un coma tras superar sus límites. Esto es algo que sabemos que puede ocurrir ya que lo hemos visto en el pasado. Y por si fuera poco, Mar 7 estaba perdida en el espacio lejos de su hogar. Tras esto, Mei, quien descansaba en una camilla, pediría tener una llamada con Tesla y Einstein, con el objetivo de buscar una manera de encontrar a su hija en el espacio. Mientras tanto, Carol esperaría fuera, mirando hacia el cielo pensando en su amiga Mar 7. De repente, Carol se percató de algo. Sus alrededores habían desaparecido y en su lugar había aparecido una niebla blanca. Carol trataría de explorar el extraño espacio en el que se encontraba y tras dar unos pasos se encontraría con una silueta que se aproximaba a ella. Carol se quedaría quieta, tratando de ver quién se escondía tras la niebla. Pasan unos segundos y Carol no podía creer lo que veía. Esa silueta era su amiga Mar 7. Aún había esperanza. Su amiga estaba viva y de alguna forma podía comunicarse con ella, o al menos tener visiones de ella. La niebla desaparecería y Carol correría hacia la habitación donde Mei y las dos científicas conversaban. Esta interrumpiría la llamada diciendo casi sin aliento que acababa de tener una visión con Mar 7, que estaba viva y que aún podían salvarla. Las tres mujeres se quedaron sin palabras. Parecía imposible, pero de alguna forma sabían que era verdad. Por lo tanto, solo quedaba una cuestión: el cómo iban a ir al espacio cuando sus cohetes no eran lo suficientemente avanzados como para un viaje espacial. De la nada, Welt aparecería respondiendo a esa pregunta. «Usaremos la segunda llave divina», respondió el soberano de Anti-Entropy. Einstein le parecería una buena idea, mientras que Tesla entraría en conflicto con ella misma al saber que Welt estaría lejos de la Tierra por un tiempo. El soberano seguiría. La segunda llave divina nos da la posibilidad de explorar el espacio con total libertad, ya que usa los poderes del vacío para poder viajar largas distancias en segundos. «Pues entonces, ¿a qué esperamos?», respondería Mei. Esta trataría de levantarse de la camilla sin éxito. «Mei, aún se está recuperando. Déjeme acompañar a Welt e ir en su lugar», respondería Carol. Mei pensaría en conflicto. Sabía que ella no podía hacer mucho, pero no quería perder a otra persona importante para ella. Mei acabaría respondiendo: «Está bien. Welt, cuida de Carol, por favor». Welt asentiría con la cabeza y tras una larga conversación sobre el plan para rescatar a Mar 7, Welt y Carol marcharían a la estación del tren. Si lo que Void Archives me contó es verdad, tengo que tomar este camino. Por la humanidad. Respecto a Honkai Star Rail sabemos poco de Mar 7, siendo esto lo que ya dijimos en partes anteriores, pero al menos sabemos que Mar 7 ya ha despertado en este juego. Otra cosa que me extraña es que Carol ya no está. No sé, quizás esta Mar 7 es un clon y Carol volvió con la verdadera a la Tierra. Solo el tiempo lo dirá. Y esto ha sido todo por la teoría. ¿Qué os ha parecido? Espero que os haya encantado y que hayáis disfrutado de todos los acontecimientos en la vida de Mar 7.
Sé que muchas partes han perdido fuerza por la reciente salida de la segunda beta de Honkai Star Rail, pero al momento de haber escrito este guión, la beta aún no había sido lanzada. Aviso que este mes estaré trabajando en un vídeo especial que llevaba en mi cabeza por bastante tiempo, pero aún así tendréis vídeos antes de este. Sin nada más que decir, esto ha sido todo por hoy, y nos vemos en la próxima con más.